El poder de la mente, Urano en Virgo, la voz de lo colectivo. Continuamos con la serie de Urano por los diferentes signos del zodíaco y hoy en especial nos toca hablar de su paso por el signo de Virgo. La última vez que Urano transitó este signo fue entre los años 1962 y 1968, pero con la particularidad de que en esa ocasión tenemos que mencionar también otro factor importante que acentuó aún más la influencia de Urano en este signo por aquellos años y fue el tránsito de otro de los planetas transpersonales por el mismo signo. Estamos hablando de Plutón, que también se encontraba transitando el signo de Virgo. Este estuvo por un periodo más amplio, de 1957 a 1972, debido a que su ciclo es más lento que el ciclo de Urano. El hecho destacado, lo que queremos destacar de esto, es que no solamente el paso de ambos planetas en simultáneo por este signo, que dicho sea de paso, dieron lugar a muchos cambios importantes durante esos años, sino que queremos detenernos fundamentalmente en el momento en que se dio la conjunción de estos dos grandes planetas. Vamos a estudiar algunos temas particulares de esta conjunción y también, como siempre, vamos a ir repasando aquellos hechos históricos que tuvieron lugar durante esa época. Para cerrar, por último, con la carta de un personaje notable que naciera con la posición de Urano en el signo de Virgo. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bien, como acabamos de mencionar, vamos a dividir el video en dos partes. En la primera parte vamos a repasar la influencia de Urano en Virgo, la conjunción con Plutón y la repercusión histórica de su influencia. Y para la segunda vamos a estudiar la carta de un hombre notable, poco conocido a nivel popular, pero que fue uno de los más influyentes para el cambio histórico que estamos atravesando y uno de los grandes responsables del resurgir de todos estos conocimientos que hoy identificamos como de la nueva era de Acuario. Elegimos esta carta porque justamente es un claro ejemplo de cómo un planeta transpersonal, en este caso Urano, puede funcionar en varios niveles. No vamos a estudiar la totalidad de su carta porque obviamente no nos da el tiempo, pero sí queríamos concentrarnos en este tema fundamental que es el motivo de este video, ¿no? Como ya venimos comentando en cada ocasión, este enfoque astrológico busca llevar a la persona mucho más allá del nivel del yo, mientras que en el nivel de la personalidad común y corriente de todos los días, que es el nivel de los planetas personales hasta Júpiter y Saturno, uno es desafiado a convertirse en un individuo mejor y mayor que meramente el de aceptar los condicionamientos establecidos de la época y de la masificación. Y en un nivel más profundo, el de los planetas a partir de Urano, uno es desafiado para lograr ser más grande que un individuo, ¿no? Cuando uno cambia su estructura de referencia, la vida pasa a tener un significado mucho más amplio en el nivel colectivo e incluso universal. Esto les puede parecer un poco exagerado, por eso es que tratamos de mostrar los casos en que lo que decimos funcionó de esta manera, ¿no? Bueno, frente a esta situación, el desafío que nos plantea Urano es mucho mayor. Si uno simplemente persiste en pretender tener una vida sin dificultades, lo que uno se imagina que es tener una vida normal, entre comillas, ¿no? Que en realidad responde a los estándares de esta época, porque si estudiamos la vida de otras poblaciones, de otros momentos históricos, su vida no era para nada cómoda, ¿no? Desde este punto de vista, la forma de vida actual basada en el confort no es natural porque no responde a, ¿no? a la realidad de la existencia. Entonces, esto hace que el individuo actual tenga una psicología muy débil frente a los desafíos de la vida y los cambios y las crisis repentinas que nos plantea Urano nos parecerán más destructivas y algo contra lo que habrá que luchar hasta que las cosas vuelvan a lo que nosotros llamamos, ¿no? la normalidad que teníamos antes. En la medida que no desarrollemos un significado positivo frente a estas crisis, la actitud seguirá siendo equivocada, ¿no? Y no podremos capitalizar, no vamos a poder capitalizar un verdadero cambio de conciencia. Bueno, tengamos presentes que para que las fuerzas de Urano operen conscientemente en una carta natal, es necesario que salgamos de la masificación. Acá hay un tema metafísico y filosófico. Cuando la conciencia de una persona empieza a individualizarse, que esto no tiene nada que ver con ser individualista, sino con que
Nos referimos a esto, a que tenemos que separarnos del pensamiento masificado de la época, de lo colectivo, de las modas. Cuando podemos ir más allá de ese estado de desorden y caos, bueno, ahí recién empiezan a funcionar positivamente estas energías en lo individual, estas energías de los planetas transpersonales. Mientras tanto, van a estar operando a nivel sociocultural condicionado. Entonces nos vamos a encontrar que en nuestra carta natal, este planeta va a funcionar en una instancia más primitiva, podemos decir, más caótica. Luego, si hacemos un proceso de transformación, un cambio psicológico a través de un cambio interior, vamos a poder funcionar con esta energía a un nivel mayor. Urano representa lo inesperado, lo irrepentino. Por lo tanto, el signo y la casa que ocupa en nuestra carta natal nos va a indicar el campo de la experiencia en el cual vamos a ser llevados y obligados a ir más allá de lo convencional. Urano es como un rayo, es un shock que viene a romper las fronteras y los límites que estableció Saturno. No es que viene a destruir, o sea, solamente puede operar destructivamente cuando nuestros límites psicológicos se resisten a ser trascendidos. Y esta resistencia es muy habitual en nosotros. Ahora, como en la gran mayoría no hay conciencia de este fenómeno, porque no nos han educado con estos conocimientos, no es un conocimiento oficial, entonces su influencia solo la podemos ver reflejada como procesos de cambio a nivel histórico, colectivo y generacional. De ahí que podemos estudiar todos los hechos que se fueron produciendo en su paso por el signo de Virgo. Con solo repasar la última vez que se dio este tránsito entre los años 1962 y 1968, podemos ver la cantidad de hechos suscitados por esta influencia. Aunque en este caso puntual, para poder comprender la naturaleza de los cambios que tuvieron lugar en aquellos años, no podemos pasar por alto la transición de Plutón por este mismo signo. Y el hecho destacado también de la conjunción que se dio entre estos dos grandes planetas. Plutón estuvo en Virgo entre 1957 y 1972, coincidiendo con Urano durante 7 años, como dijimos, entre el 62 y el 68. Y en cuanto a la conjunción, esta empezó a tener fuerza a partir de fines de 1964, cuando ambos planetas ingresaron dentro del orbe de los 2 grados, que es la distancia que hay con la conjunción exacta en el mismo grado, y a partir de la cual ya empieza a dar su influencia, luego pasando por el aspecto exacto, que es el punto más alto, hasta alejarse definitivamente de ese orbe de 2 grados en agosto de 1967. Este es así por el movimiento lento de ambos planetas alrededor del zodíaco. Llegamos en los anteriores videos los ciclos extensos de los grandes planetas y también por sus movimientos retrógrados durante algunos lapsos de tiempo, tema que también explicamos en el último video, ¿no? Justamente este periodo fue cuando se produjo la mayor cantidad de eventos significativos por la influencia tan potente que había de estos dos grandes planetas en Virgo. La conjunción exacta se produjo en 3 oportunidades, en los grados 17 y 18 de este signo. Y además, en ese mismo lapso de tiempo, esta configuración alcanzó su mayor punto de tensión cuando Saturno dio oposición desde Piscis, entre 1965 y 1968. Y Júpiter también dio cuadratura desde el signo de Géminis, ¿no? Bien. Bueno, tengan en cuenta que las conjunciones entre Urano y Plutón ocurren aproximadamente cada 120 años. Es un promedio que oscila entre los 115 y 120 años, ¿no? La anterior ya se había dado en 1850 y 1851 en los últimos grados de Aries. Ahora bien, para tener dimensión de lo que puede producir esta conjunción, de esta magnitud, tenemos que estudiar un poco la naturaleza de estos dos grandes planetas. Urano es el impulso de liberación y Plutón es lo trascendente. Rige las grandes transformaciones, ¿no? Símbolo de muerte y renacimiento como el fin de un proceso y el comienzo de uno nuevo. Por eso los cambios radicales y repentinos tienen lugar con esta configuración. También la necesidad de una regeneración de las condiciones existentes para dejar atrás y de manera definitiva el pasado y reemplazarlo con una acción revolucionaria o con ideas innovadoras. ¿Y Virgo qué es? Virgo es el signo del trabajo y la salud.
Y muchos cambios revolucionarios hubo en el ámbito de las relaciones laborales y en la medicina durante esta época, porque las fuerzas obreras se vuelven muy poderosas. Plutón rige el poder. En cuanto a la salud, como aspecto favorable, el mundo empezó a comprender los peligros de la contaminación ambiental y de los químicos contaminantes. Comienzan a difundirse las comidas más naturales y la alimentación sana. Y como aspecto destructivo aparece el consumo masivo de drogas y alucinógenos. Luego la industria farmacológica se desarrolla a tal punto que se crean las píldoras para controlar el organismo y el sistema nervioso, ¿no? Los tranquilizantes, las anfetaminas y los medicamentos psiquiátricos. Ujú. Bueno, Virgo es el signo de la Virgen con la espiga de trígono, como símbolo de la pureza y la castidad. Y durante esta época empiezan a proliferar en la juventud de aquella generación un impulso de liberación sexual con el movimiento hippie. Urano es la búsqueda de libertad y Plutón también representa la sexualidad, por ser corregente del signo de Escorpio. Ujú. También aparece la moda unisex en la vestimenta, una tendencia en la forma de vestir sin distinguir los sexos. Las computadoras y las innovaciones tecnológicas de Urano produjeron una revolución en el mundo de los negocios. Por Virgo, que es un signo mercurial que rige el comercio y también la practicidad. Ujú. Pero por otro lado, la influencia de Plutón, por la influencia de Plutón, cada vez más personas empezaron a tomar conciencia en su medida de que la tendencia que había inadecuada de los avances científicos llevaba a la humanidad a la autodestrucción. Ujú. Urano también rige la astronáutica, que se desarrolló más durante esta época de la Guerra Fría. Ujú. También en paralelo se produjo la famosa carrera espacial. Fue por aquel entonces donde el cosmonauta soviético Alexei Lenov se convirtió en el primer humano en pasear por el espacio. Y la NASA también lanzó el Géminis 3, que Ujú. era un vuelo espacial que consistía en Ujú. 2 astronautas porque antes solamente habían enviado a uno, ¿no? Ujú. Sí. Algo que no aclaramos antes cuando decimos que Virgo rige la salud, Ujú. no es solo en referencia a la salud física, sino también a la salud mental. Y con la influencia de Urano y Plutón, una fuerza poderosa emergió desde las profundidades de lo que Jung llamó lo inconsciente colectivo, produciendo todo tipo de trastornos psicológicos. Comienza a manifestarse el conflicto existencial en la población occidental de la época, en Europa y América sobre todo, en la juventud, que empezaba a cuestionar la forma de vida de la sociedad de consumo. Una parte de esa población se orientó a una búsqueda espiritual, por eso en aquellos años surgió un gran interés por la cultura esotérica, representada por los maestros auténticos que venían de Oriente, pero también por la proliferación de cursos populares del New Age, ¿no? Y en sentido opuesto, otra parte de la población se identificó más con las ideas del existencialismo francés, de Sartre y Camus, por el escepticismo materialista como manifestación negativa de Virgo, ¿no? Ujú. Bueno, otros fenómenos de orden psicológico también se manifestaron. Por un lado tenemos el aumento de la neurosis colectiva, que se vio reflejado en la creciente demanda de asistencia psicológica profesional. Si bien el psicoanálisis ya existía, porque se originó a fines de 1800, 1890 aproximadamente, con la entrada de Urano en Virgo, aumentó mucho más su difusión y popularidad. Ujú. También tengamos en cuenta los hechos históricos que se iban produciendo en paralelo a esto, ¿no? Ujú. Y por otro lado, el aumento de todo tipo de conductas, podríamos decir, psicopáticas, ya más graves, aumentó en esa época, y sobre todo esto lo podemos ver en los dirigentes mundiales, en Ujú. sus comportamientos. Un reflejo de ello es cuando en plena época de la Guerra Fría se produjo una confrontación entre los norteamericanos y los rusos en Cuba, que casi deriva en una catástrofe nuclear. En 1962 fue esto. Ujú. Y Plutón rige la energía atómica. Ujú. Los asesinatos también de Kennedy en 1963, de Malcolm X en Ujú. 1965 y Luther King en el 68, también marcan esto, ¿no? Plutón es la muerte, es las mafias y el poder oculto, y Urano lo repentino, ¿no? Ujú. Dando esta influencia. Después también la continuación de la guerra de Vietnam, que había iniciado en 1955, por la criminalidad que implicó llevar a cabo aquella guerra, y además por los trastornos psicológicos que produjo en los soldados que iban a combatir. Otro hecho, por ejemplo, también fue el famoso Domingo Sangriento en el estado de Alabama, Estados Unidos, en marzo de 1965, que enfrentó a la policía local y a
soldados estatales con más de 600 manifestantes que reclamaban por los derechos civiles y que dejó un saldo bastante trágico de víctimas, ¿no? Sí. Bueno, estos son algunos de los temas que queríamos mencionar. Obviamente que sucedieron muchos más eventos importantes que estudiamos junto con estos tránsitos, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, los dejamos con una invitación a uno de nuestros próximos cursos y cuando volvamos vamos a ver la carta de una personalidad muy importante del siglo XX que nació con Urano en el signo de Virgo. Ya regresamos. Desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro nuevo curso Predecir por la Astrología. Tránsitos planetarios, karma y libre albedrío y mucho más en este curso online que estaremos dando con transmisiones en vivo. En el curso aprenderás los fundamentos de la ciencia de la predicción, utilizando como herramienta el legado de la ciencia astrológica. Te brindaremos las herramientas fundamentales para poder adentrarte en el maravilloso mundo de la anticipación. Con tu carta natal o astral en mano podrás comenzar a comprender los misterios de tu pasado, tu presente y prepararte para el futuro. El temario. A lo largo del curso vamos a ver los ciclos planetarios como arquetipos estructuradores de lo manifiesto. Vamos a hablar de los ciclos de los planetas personales o menores en una primera instancia, el Sol, la Luna, las lunaciones, la importancia de las lunas nuevas, llenas, los cuartos creciente, menguante, y también los ciclos de los planetas rápidos como Mercurio, Venus y Marte. Vamos a explicar también cómo es la transmisión de la energía de los planetas según cómo están ubicados en nuestra carta natal. De la posición radical al de tránsito. El ciclo de los cronocratores también veremos o los marcadores del tiempo. Júpiter, indicador de los periodos de expansión y de suerte en nuestras vidas. Saturno, la manifestación del karma en sus dos fases, positiva y negativa. Y luego veremos los ciclos de los planetas transpersonales, los que llevan más allá del ego. Estos son Urano, que marca el aprendizaje y la superación de las crisis, Neptuno, el gran disolvente universal, la esencia del alma, y Plutón, los procesos de muerte, renacimiento y transformación. Y también en el curso te vamos a hablar sobre la importancia de los eclipses, cómo estudiar los ciclos de los eclipses sobre nuestra carta natal, según si son eclipses totales o parciales, y todas las herramientas de la predicción del repertorio del astrólogo. Asimismo, con este curso vamos a aprender los fundamentos de la predicción del futuro, todas las extraordinarias herramientas que nos brinda la ciencia astrológica, y asimismo comprender y poder recapitular el pasado, por qué sucedió lo que sucedió y poder así estar más en el presente. Los invitamos, la información la encuentran aquí abajo para poder inscribirse. Pueden contactarnos también a través del teléfono que ponemos aquí en pantalla y nos vemos pronto. Te esperamos. Bien, continuamos. Pongamos la carta que trajimos ya, que es la de Pedro Uspensky. Bueno, ¿quién era Pedro Uspensky? Bueno, fue una de las inteligencias más destacadas del siglo XX, muy poco conocido para el público, pero un gran referente en el ambiente científico. Para nosotros, un hombre muy importante y uno de nuestros maestros, aunque no lo hayamos conocido en persona, porque tiene que ver con la enseñanza que impartimos en nuestra escuela de la mano de nuestro director y maestro, León Azulay. Fue creador, junto con George Ivanovich Gurdjieff, del Cuarto Camino. Fue en realidad el principal difusor y continuador de esta enseñanza en Occidente. Su escuela estaba en Londres y también en Estados Unidos, donde formó varios grupos de discípulos, y uno de sus discípulos más importantes, reconocidos y destacados fue Maurice Nicoll, que también estaba conectado con Jung. El Cuarto Camino no es solo un sistema de psicología y filosofía esotérica, sino más bien una cosmovisión que implica todo un cuerpo de doctrina. Bien, él nació el 5 de marzo de 1878 en Moscú, que en aquel entonces era parte del Imperio Ruso, de los zares, y falleció el 2 de octubre de 1947 en Inglaterra. Bueno, fue un filósofo y podríamos decir un gran psicólogo que se acercó a esta enseñanza del Cuarto Camino a través del camino de la ciencia, porque fue un gran físico y matemático, además de un gran escritor. Él escribió muchas obras importantes antes y después de conocer a Gurdjieff, y era muy seguido y leído por los científicos de la época.
Bueno, escribió Tertium Organum, que es el tercer organón de la física, es una integración de todos los conocimientos científicos que está en conexión con el trabajo de Aristóteles, que había escrito el primer organón, y también Francis Bacon, que escribió el Novum Organum, el segundo organón, por alrededor del año 1600, ¿no? Otra obra muy conocida suya fue Un nuevo modelo del universo, donde desarrolla desde un enfoque científico muchos temas como la cuarta dimensión, el simbolismo del tarot, la ley del karma y el tema de la recurrencia, vida tras vida, aclarando lo que se había difundido como reencarnación en Occidente y asemejándolo más a la idea que tenía Nietzsche sobre el eterno retorno, ¿no? Sí. Bueno, también escribió cuentos alegóricos a esto que mencionabas del eterno retorno, como por ejemplo La extraña vida de Iván Osokin, o también Charlas con un diablo, además de sus escritos sobre el sistema de cuarto camino, ¿no? A él le tocó ordenar y organizar las enseñanzas de su maestro Gurdjieff en un lenguaje más comprensible para el hombre y la mujer occidental. Bueno, todo esto lo podemos ver acá con la posición de Urano en su casa 1, en el primer grado de Virgo, apenas había entrado en el signo, muy destacado. Además de los otros planetas que tenían el signo de Virgo, que eran el Sol, Marte y Mercurio, vemos que estaba muy marcada la energía de este signo mercurial, ¿no? Signo intelectual por excelencia, de la razón práctica y del discernimiento, del análisis minucioso y detallado, propio de una gran mente científica, ¿no? Y ahí tenía al Sol, su identidad por naturaleza, tenía a Mercurio, la inteligencia y la comunicación, tanto oral como escrita, y justo también en el decanato de Mercurio, ¿no? Muy destacado este planeta. Tenía a Marte también, ¿no? Como la forma en que él se autoafirmaba a través del conocimiento y de su propio discernimiento, ¿no? Y como dijimos, Urano, que es la octava superior de Mercurio, como la inteligencia intuitiva, muy común en carta de científicos, y es el planeta que lo orientó a buscar más allá de los conocimientos oficiales. Bueno, una mentalidad muy notable, ¿no? El primer grado de un signo siempre es el grado de mayor potencia, ¿no? En cuanto a la energía de este signo, y en este caso el signo de Virgo, ¿no? Bueno, fue un verdadero buscador de la verdad, muy crítico, justamente propio de Virgo, crítico de la ciencia y la psicología que empezaba a desarrollarse en su época, como por ejemplo la de Freud y el conductismo, bajo la fuerte sospecha de que tenía que existir un sistema superior de pensamiento. Eso era lo que él buscaba. Y eso lo condujo en su juventud al estudio del misticismo y del esoterismo. También lo llevó a viajar y conocer culturas milenarias en busca de una antigua sabiduría, porque percibía que las épocas pasadas eran superiores a las de su tiempo. En una de sus primeras notas biográficas, él comenta que sentía que había un callejón sin salida en todas partes. Y solía decir que los profesores estaban matando a la ciencia del mismo modo que los sacerdotes a la religión. Bueno, era un ascendente Leo, ¿no? Que indicaba una fuerte personalidad, porque así como el Sol físico, regente de Leo, es el dador de luz y calor, así el ascendente Leo manifiesta su energía y vitalidad con total autoridad. Personas con este ascendente suelen tener altos valores como la generosidad, la honestidad y la nobleza, además de ser románticas e idealistas. Y por lo general los mueve una gran motivación por expresar lo mejor de sí mismos con todas sus fuerzas. En el caso de él podemos ver que expresó todos estos valores y además tenía esa capacidad leonina de guiar a otros, de dirigir y de organizar grupos. Urano en casa 1, la casa del yo, de la personalidad física, formaba una conjunción con el ascendente en orbe amplio. Al estar en Virgo, le proporcionaba un gran sentido realista de la vida y una gran capacidad de análisis que se ve reflejada en su trabajo práctico, ¿no? Muy original. Urano es el gran renovador. Y cuando a una persona le llega el momento de individualizarse como conciencia no dividida, sino integrada, la influencia de este planeta pone en duda los valores perimidos del campo de experiencia que éste ocupa. En este caso, el campo de experiencia que ocupa es la casa 1, o sea, su personalidad, su conciencia de vigilia, algo que le sucedió durante la primera etapa de su vida. También el estar en casa 1 puede dar una persona reformadora,
si es que ocupa un papel importante a nivel Ujú. social, y este fue el caso, ¿no? Claro. Y si vemos los aspectos que tenía Urano, tenía una configuración muy notable, porque formaba un quincunce acá con Saturno, al principio de Aries, a 150 grados, y otro quincunce hacia el otro lado, con Júpiter, al final de Capricornio, ¿no? También a 150 grados. El quincunce, en la carta de una persona media, funciona más en su aspecto crítico, pero en una persona de más conciencia, como es el caso de Uspensky, es un aspecto de gran evolución, porque significa el final de un ciclo evolutivo que da lugar al inicio de una octava superior en ese proceso de evolución. Y acá por partida doble y con dos planetas muy importantes como lo son Saturno y Júpiter, que a su vez estaban en aspecto armónico de sextil entre sí. Es decir, cuando se da esta posición con una triple conexión en simultáneo, dos quincunces y un sextil, esta configuración muy poco común se llama en astrología Yod, ¿no? Ujú, sí. El Yod tiene una forma de Y, y acá lo podemos ver, donde dos planetas que se hallan mutuamente en sextil, ambos forman un quincuncio con un tercer planeta, que es llamado punto focal del Yod, en este caso Urano. Ujú. Ese punto focal es la posición de Urano que vemos ahí en la casa 1, que representa un principio sumamente significativo para esta persona, ese planeta. Y la naturaleza de este es muy reveladora acerca de la motivación característica que determina la manifestación de esta configuración Ujú. astrológica. Entonces, Urano en esta carta es el planeta que gobierna el tema astrológico, es decir, su psicología. Ujú. El Yod es un aspecto de una potente influencia que no es fácil de manejar, Ujú. porque nos exige una armonía interior y exterior. Este aspecto va a funcionar adecuadamente cuando uno sabe qué camino seguir y cuando sabemos que tenemos que cambiar de rumbo y hacer algo distinto. Ujú. De lo contrario, si no hacemos un trabajo psicológico consciente, no podemos seguir lo que nos indican los planetas y entonces se va a manifestar como crisis, conflictos. Exacto. Bueno, al tener como punto focal a Urano en su casa 1, nos indica que fue un individuo que desde edad temprana empezó a sentir un gran disconformismo, tanto consigo mismo como con su entorno. Y esto lo vemos al estudiar su biografía porque él mismo cuenta cómo se sentía diferente desde su juventud y que no encajaba con el resto, ¿no? Entonces, el punto opuesto también es importante al punto focal porque indica el sector hacia el cual debe ser enfocada la nueva orientación del individuo. Y en este caso, la casa 7, que es el trabajo con los demás. Estos quincunces de Urano a Saturno y Júpiter son muy importantes para el desempeño de su rol social, porque Saturno y Júpiter marcan la estructura y el conocimiento social. El quincunce de Urano a Júpiter aquí le dio esa originalidad, maestría y liderazgo, mucho respeto por los valores de los individuos y la capacidad de hacer grandes esfuerzos y sacrificios por el bien social, tanto de un grupo como de la humanidad en su conjunto, ¿no? Con Júpiter en Capricornio, como podemos ver aquí en su carta, buscó aumentar su conciencia por medio de un trabajo duro, disciplinado y con un progreso constante. Capricornio, signo de tierra. Su fe y confianza se basaron en la realidad, en sus experiencias y en una comprensión innata del valor de la historia y del inconsciente que él tenía. La responsabilidad para él era una cualidad que por varios factores de su carta la tenía muy bien desarrollada. Y esta posición en la casa 6 de Júpiter indica que estaba dispuesto a trabajar para lograr una expansión del conocimiento. En la casa del servicio, casa 6, como un devoto servidor del cuarto camino. Bueno, después el quincunce con Saturno, aquí, le dio un gran sentido y poder de voluntad, paciencia, prudencia, originalidad y perspicacia. Y ambos planetas son regentes justamente de Acuario, por lo que es muy favorable esta combinación armónica, ¿no? Y con Saturno en Aries, en casa 8, la casa de lo oculto, muy activo, estructuró todos los conocimientos del ocultismo en su doctrina, ¿no? En la primera parte de su vida podemos ver que se expresó en él como un sentimiento de soledad. Pero su sentimiento de querer compartir y cooperar con la sociedad era más fuerte.
Después, Urano también le da una cuadratura con Plutón. Ahí vemos de Virgo a Plutón, que estaba justo ahí al final de Tauro, ¿no? Que es un aspecto que, más allá de ser tenso la cuadratura, en el caso de él, por su nivel de evolución, cómo utilizar esta energía, le dio mucha energía y una gran potencia, que él la pudo capitalizar de una forma favorable. Y un último tema para destacar de su carta, estos planetas en la casa 2, Mercurio, Marte y Sol, que es regente del ascendente porque gobierna el signo de Leo, al estar en Virgo, remarcan aún más en él el tema intelectual y los valores, temas que él ya tenía aprendidos, ¿no? Porque la casa 2 en un nivel son los deseos y las motivaciones y las posesiones físicas también, pero en un nivel más elevado son las posesiones psicológicas, los valores más profundos que él ya traía de otras vidas, ¿no? Bien, bueno, para terminar, les compartimos un fragmento de su libro Tertium Organum. Si la creación, si el nacimiento de las ideas es la luz que proviene del amor, entonces esta luz proviene de una gran llama. En esta llama eterna, en la que arde toda la humanidad y todo el mundo, se desarrollan y se utilizan todas las fuerzas del espíritu y del genio humanos. Y tal vez sea precisamente esta llama, o con la ayuda de esta, que nacerá una nueva fuerza que guiará a quienes la sigan fuera de las prisiones de la materia. Ouspensky nos explica que el amor, como la más fuerte de todas las emociones, revela en el alma de los hombres y mujeres todas las cualidades manifiestas y ocultas. Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir avisos de nuestros próximos videos. También los invitamos a que vean nuestro otro canal, El Escarabajo Oro, para conocer un poco más de esta enseñanza extraordinaria que es el cuarto camino, ¿no? Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chau.